Buenas noches, soy René Ruiz y quiero darles la bienvenida a su programa Hechos y Derechos, que transmite la televisora Público y Privado. Esta transmisión es totalmente en vivo. Queremos recordarle que este programa, esta entrevista, es con el ánimo de aportar algo a su diario vivir, a su ejercicio profesional, todo de manera gratuita, sin el ánimo de lucro. Por esta razón queremos invitarlo a que participe con nosotros a través de una pregunta, algún comentario, alguna inquietud que tenga, de forma tal que las inquietudes suyas y las de nosotros podamos todos enriquecernos de forma tal que esta entrevista sea de mucho beneficio para ustedes y nosotros. Así que queremos que se involucre con nosotros de manera que podamos beneficiarlo de la mejor forma. En esta noche tenemos la entrevista que hemos titulado Interés legítimo en el juicio de amparo. Y para esta ocasión contamos con la presencia del abogado Juan Eduardo Martínez Figueroa. Abogado, hola, buenas noches. Bienvenido a la entrevista. Nos da gusto que estés con nosotros y creo que vamos a aprovechar tu experiencia. Me decías fuera de cámara que en tu ejercicio profesional como abogado litigas esta parte del juicio de amparo. Naturalmente me han hablado, el conocimiento que tenemos de ti es como amparista y yo creo que va a ser de gran beneficio lo que nos puedas enseñar acerca del interés legítimo en el juicio de amparo. Pues yo te agradezco el espacio para poder platicar con tu auditorio y es un tema muy interesante y podemos tomarlo partir a través de la definición del interés jurídico, lo que es el interés jurídico. Prácticamente ha sido un concepto muy cerrado, estricto, un derecho subjetivo que para poder accionarlo a través de un procedimiento jurisdiccional necesitas un título, ya sea una escritura pública, una concesión de transporte, para hacer valer tu derecho. Ahora, perdón Juan, en la ley de amparo, la que hoy nos rige, publicada por cierto el 2 de abril de 2013, el artículo 5 de la ley de amparo, hoy por hoy se nos habla acerca de las partes que intervienen en el juicio de amparo. Y uno de ellos dice la ley, que es el quejoso, ya sea una persona jurídica o una persona física, que lastimada o lesionada en algún derecho subjetivo o en un interés legítimo puede acudir al juicio de amparo. Pero antes de hablar de interés legítimo, mi estimado abogado, quisiera preguntarte, independientemente del interés legítimo, dentro de la ley de amparo, ¿existe otra clase de interés? Sí, claro, el interés simple, prácticamente lo tenemos cualquier ciudadano, pero no pasa de ser una oposición de intereses, una manifestación que puede ser un enojo por una acción de gobierno, pero que no te da la legitimidad para accionar un derecho, ¿no? Ese interés simple es únicamente, como lo dice la palabra, simple, ¿no? Sí. No va a tener una legitimidad ni una tutela como lo hace el interés jurídico y en su caso, ahorita que abordemos el tema del interés legítimo. Es que el interés simple es un interés, quiero pensar, abogado, que es un interés que no requiere mayor requisito, mayor condición, mayor exigencia. Así es, no requiere mayor requisito, pero tampoco te permite poder accionar un derecho, ¿no? El interés simple. O sea que habiendo interés simple, ¿no pudiéramos acudir al amparo? No, definitivamente no, se actualizaría una causal de improcedencia en base a un artículo 61, en fracción 12, que dice que el amparo es improcedente contra actos que no afecten intereses jurídicos o legítimos del quejoso en los términos establecidos en la fracción primera del artículo 5 de la presente ley. Dices entonces, que esto es el artículo 61. 61, fracción 12 de la ley de amparo. Se actualizaría una causal de improcedencia. Cualquier persona que lo haría valer inmediatamente al presentar sería... O sea que la primera recomendación que pudieras darnos es que quien tenga un interés simple sería inoficioso. Así es. Acudir al amparo. Para el amparo no le serviría. Muy bien. ¿Y qué es el interés jurídico? Aquí el interés jurídico es un derecho subjetivo que tenemos como gobernados, ¿sí? Como ciudadanos y que nos permiten accionar ciertas cosas. Por ejemplo,
Si tú tienes, invaden tu casa y tú necesitas accionar ante una instancia penal o pedir el reivindicatorio de la posesión, pues tú necesitarías una escritura pública. La escritura pública que acredite como propietario para poder accionar, ¿sí? En este caso para una cuestión jurisdiccional de orden local. Ahora, en la cuestión del amparo, hay personas que no son llamados, son terceros extraños a juicio, ¿sí? No son llamados a ciertos procedimientos, y cuando vienen a ver sus bienes ya fueron vendidos o ya los tienen otras personas. Se me ocurre, abogado, la revisión por parte de la Secretaría del Trabajo de la PTU a las empresas. Los terceros llamados tendrían que ser los trabajadores. Sí, claro, nada más aquí sería una cuestión laboral, y en la cuestión laboral pues primero tienes que ocurrir a las juntas o en el caso que seas a tribunal burocrático cuando son trabajadores de... Si estuviéramos en el juicio de amparo, nos explicabas sobre el interés jurídico, ¿tendrían que ser llamados los trabajadores si fueran los interesados? Sí, claro, como terceros. Como terceros. Sí, como terceros, que es una figura totalmente diferente a la que estamos... Correcto. Ahora, abordando el interés jurídico, nos explicabas que se entiende como aquella lesión de un derecho subjetivo. Sí. Nos explicabas que si se trataba de un bien inmueble, por ejemplo, nos estabas diciendo que había que contar con la escritura pública. Sí, claro. Para poder acudir en juicio de amparo. Sí, es correcto, porque tienes que acreditar ese derecho subjetivo y lo haces con la escritura, que te permite... ¿En qué otros casos podríamos hablar de interés jurídico? Pues tú puedes ocurrir al juicio de amparo en procedimientos seguidos en forma de juicio, por ejemplo, un procedimiento de responsabilidad en Consejo de la Judicatura, ¿sí? Cual tú compareces, eres llamado como servidor público, se desahoga todo el procedimiento, hay un llamamiento, se desahogan pruebas, alegatos, y va a terminar con una resolución, y esa resolución, como es inatacable, te permite irte al juicio de amparo, y ahí sería un interés jurídico. En este caso, el servidor público lo acredita con solo el llamamiento, ¿no? Muy bien. Al ser trabajador y con el llamamiento. Hablando del amparo, entonces estamos hablando de dos, hasta ahorita, en este momento, de un interés simple, un interés jurídico. Así es. Pero entremos al tema que nos ocupa, el interés jurídico. ¿Qué sería interés entonces? Legítimo. El interés legítimo, perdón. ¿Qué sería entonces? El interés legítimo se incorpora a México con la reforma de 2011, cuando viene toda esa gama el reconocimiento a los derechos humanos, los tratados internacionales, y se establece en primer orden en la reforma del artículo 107, fracción primera, y ahí hace una distinción entre precisamente lo que estamos hablando del interés jurídico y el interés legítimo. Y para el interés legítimo, la Constitución prevé que tú estés en una especial situación frente al orden jurídico y que ese interés sea cualificado, lo ha determinado la Corte, es decir, que haya una afectación indirecta, ¿sí? Pero que haya una afectación real, inminente, ¿sí? Y para que tú lo puedas accionar, ¿no? Esta gama, una vez que se estableció en la Constitución, posteriormente en la Ley de Amparo en 2013 se incorpora la figura que está en el artículo 5º, fracción primera, en el artículo 13, en el 61, fracción 12 y en el 131 en materia suspensional, y prácticamente se aparta del esquema tradicional del interés jurídico, es decir, que se amplían esta protección. Hay un avance del pluralismo político, la lucha social por incorporar demandas diversas al orden jurídico. Perdón, abogado. ¿Sí? Cuando nos hablas que se amplía el concepto de interés legítimo en la ley de amparo, ¿significa que con la reforma, con los conceptos de derechos humanos,
hoy las personas, los particulares o las personas jurídicas también tienen una mayor probabilidad de acudir al juicio de amparo. Es correcto, sí. Aquí ahí la única situación es seguir los lineamientos que ha marcado, que marca la Constitución, la propia ley de amparo y los criterios que ha establecido el Pleno de la Corte, las salas, y que también están sentando precedente los plenos de circuito, ¿no? ¿Te refieres que nos hablabas de situaciones especiales, reales, inminentes? Así es correcto. De hecho, la tutela se amplía y prácticamente pues se puede ir desde un interés individual, interés legítimo individual o colectivo, para ocurrir a una cuestión de dilucidar derechos de consumidores, de patrimonio cultural, de combate a la discriminación. ¿Derechos ambientales? Sí, derechos ambientales, urbanísticos, de índoles económicos, profesionales, de salud pública, de educación. Entonces se amplía. Y esto al inicio cuando pues no se entendía, ¿no? Porque cuando tú dices un interés cualificado, dices es lo mismo que el interés jurídico, pero cuando empiezas a ver la parte que tú puedes acceder al juicio de amparo, por ejemplo en materia de acceso a la educación, que tú dijeras que hay ciertas personas que las han negado, no las dejan estudiar, tú pudieras, si tú vas, te inscribes a la universidad, pasas tu examen y después no te dejan ingresar, con tu admisión, y por lo regular casi todas las universidades del país te estipulan que ya tienes un derecho cuando ya eres un alumno. Claro, ¿sí? En este caso el hecho de adquirir la ficha, presentar el examen y aprobarlo. Ajá, y que te consideren alumno. Claro. ¿Sí? Y eso es el interés cualificado. Y con ese interés cualificado ya podemos hablar de que hay interés legítimo. ¿Sí? Y podemos probarlo con las fichas, con los pagos, ¿sí? Una pregunta, me obligo a hacerte la siguiente pregunta. Tú nos explicabas que con la definición de interés jurídico, el amparo, digamos, de alguna manera estaba restringido. Así es, más Con la cerrado. incorporación del concepto de interés legítimo se amplía. Se abrió. Pero no significa que por cualquier cosa vaya a proceder el amparo. Es correcto. Nos estás enseñando que aún cuando se amplía la gama de probabilidades para acudir en un juicio constitucional, hay que reunir ciertos elementos. Sí, claro. A fin de ubicarnos en el supuesto de interés legítimo, a fin de que proceda el amparo. Sí, claro. Ahora, me obligo a preguntar, ¿cuál podría ser la diferencia desde tu perspectiva como amparista que eres entre el interés jurídico y el legítimo? Ok, pues prácticamente aquí es la afectación directa, ¿sí? Real inminente, ese sería para el interés jurídico. Y la otra es una afectación indirecta, ¿sí? Tú puedes ir en una cuestión de transporte, estás peleando tu concesión y tú tienes que prácticamente demostrar que en el procedimiento has cumplido con todos los requisitos, pero también con el interés legítimo. Una vez que tú ya tengas tu concesión, pudiera ser que si te enteras que le dieron a una persona de recién ingreso, le dieron una mejor ruta a ti que tú, la pudieras pelear a través del interés legítimo, porque prácticamente hubiera una cuestión discriminatoria, una violación al principio de igualdad, y ahí el interés legítimo se amplía. Entonces, es algo muy natural, muy normal, gobierno que se va y generalmente se otorgan un sinfín de concesiones, y ahora sí que desmedido. Entonces, las personas que ya tenían la concesión, y dentro de los requisitos que me ha tocado ver en algunos casos, en algunos estados, es que se exige cierta antigüedad. Sí. Naturalmente, la persona que se benefició con la concesión por la salida de un gobierno, en muchos de los casos no reúne ese requisito. Ahora, los que habían cumplido ese requisito y los que para adquirir la concesión agotaron un procedimiento, válidamente se podrían ir a un amparo por interés legítimo. Sí, claro. Y de hecho pudieran, a través del interés legítimo, llegar a un control de legalidad de los actos de esas y una revisión, siempre y cuando en tu planteamiento tú seas muy claro en cuáles fueron las que se otorgaron. Si salieron en un periódico, si fueron 10, señalar las 10, ocurrir a transportes, hacer los pedimentos de los expedientes,
para que si no te los dan, los obligues a través del juez de distrito, quien se los requerirá, ¿sí? Y al momento que tú tengas los expedientes de esas 10 personas, tú podrás hacer un análisis y contrastar si tú tenías mejor derecho o no. Te voy a contar un caso real, es muy común. De pronto en una cuadra o en una cuadra, vamos a hablar de cierta distancia, o en una o dos, 3 cuadras. Hay una iglesia, hay una escuela, hay un kinder, hay de este tipo de instituciones. Pero se compra un terreno baldío, se compra una casa, se demuele esa construcción, y al demoler la construcción le otorga el municipio un permiso de uso de suelo para construir un casino, un bar, una cantina. Te hago la pregunta, fíjense, el planteamiento es, el permiso de uso de suelo ya está otorgado. La iglesia, la escuela, el kinder, instituciones de esta naturaleza estaban antes del otorgamiento de uso de suelo. Okay. Quiero pensar que el amparo, tratándose el requisito del interés legítimo, ¿pudieran acudir estas personas que están siendo afectadas? Sí, claro que sí. De hecho, en este caso, los más fuertes o los afectados serían la escuela, ¿no? En este caso los niños, claro. Y los profesores. Entonces, aquí sería muy importante que el director pudiera acudir en representación en base a la normativa o hacer un acta en el cual involucrar a la sociedad de padres de familia que se ven afectados y que se asienten todos ahora sí, la afectación real e inminente que va a tener esa influencia de tener un casino cerca de una escuela, ¿no? Definitivamente sí se podría. ¿En ¿sí? qué otros casos, abogado, pudiéramos proveer un amparo? Nos hablabas de temas ambientales, nos hablabas de temas de salud, nos hablabas de educación, nos hablabas de muchos aspectos. ¿En qué otros casos pudiéramos promover un amparo? Mire, de hecho aquí yo traigo un criterio que quiero compartir con ustedes, ¿sí? Es de plenos de circuito, muy interesante y que con esto nos permitirá tener un panorama más claro en relación al interés legítimo. Lo escogí porque habla de vecinos, ¿no? Y a veces pasan ciertas cosas en nuestros barrios, en nuestras vecindades, en nuestras colonias, y a veces nosotros no estamos unidos y suceden ciertas cosas que las dejamos pasar y no sabemos, a veces los que estamos en contra o que queremos hacer algo, no sabemos cómo accionarlo, ¿no? Aquí en este caso es una licencia que se estaba otorgando de permiso de autorización para realizar una construcción vertical, es decir, para un edificio, ¿no? Y en este caso los vecinos se unieron, hicieron su amparo y lo que hicieron fue acreditar, bueno, con sus credenciales de elector que estaban muy cerca y expusieron cuáles eran las afectaciones reales inminentes que iban a tener en relación al cambio prácticamente del ambiente en su colonia. Pero este criterio es muy importante porque si nosotros pensamos en vecinos, digamos, bueno, ¿cómo acreditas ser vecino, no? Con una constancia, con tu credencial de elector concatenada con tu dirección, pero si nosotros lo dejamos hasta ahí, pudiéramos caer en un interés simple, ¿sí? Y no va a proceder el amparo. Entonces acá había que ver elementos fácticos, como en este caso se tomaron en cuenta por el juez de distrito, que es la distancia aproximada del inmueble en relación a la construcción, las dimensiones y cómo va a afectar a cada vivienda, a cada persona, ¿no? Y algo muy importante en el interés legítimo cuando se plantea este tipo de suspensiones, que en este caso fue suspendida contra los efectos y consecuencias para que se revisara la legalidad de esa licencia, es que en este caso de interés legítimo queda al prudente arbitrio del juez de algún elemento más, ¿no? Inicialmente, pues, para la suspensión provisional, pues la acreditas de manera indiciaria, ¿no? Pero ya cuando llegas a la definitiva necesitas un documento, un mejor documento, ¿no? En este caso, a veces cuando se hacen construcciones verticales, lo que pasa es que entra maquinaria pesada,
rompe el drenaje, causa perjuicios, y a veces esas empresas no se hacen responsables de los daños colaterales que causan a las viviendas. Hablando, abogado, del interés legítimo, en la pregunta que nos hacías de la construcción de ese inmueble en forma vertical, pregunta obligada: si hay 15, 20 vecinos inconformes porque consideran que van a ser afectados con la construcción de ese bien inmueble, la pregunta es, los 15 o 20 vecinos, ¿cada uno debería promover un amparo? Lo pueden hacer en forma individual o se pueden organizar y hacerlo una sola demanda colectiva, porque ya lo permite la ley. O sea, que la ventaja que trae el interés legítimo, la reforma a la ley de amparo, es que si el interés que nos une, o más bien la afectación va a ser la misma para todos. Es correcto. Entonces, en vez de agotar 20 amparos, podríamos agotar uno solo. Es correcto. ¿Tiene un número determinado el amparo colectivo? No, ahora sí que de hecho, la mayoría de este tipo de amparos legítimos son promovidos por asociaciones, que lo que hacen es que establecen en sus objetos sociales ciertas claramente sobre qué van a versar, sobre educación, ¿no? Y se van a impugnar, pero tampoco el hecho de que no estén constituidas no les impide acceder. Oye, abogado, una pregunta, tú que tienes mucha experiencia en materia de amparos, si fuesen muchos los inconformes, los afectados por una cierta acción del gobierno o una ley, ¿convendría cada uno o convendría un solo amparo? Depende fíjese que aquí en el interés legítimo es casuístico, no hay una receta única como lo hay en el interés jurídico, que dices, tú debes de cuidar ciertas formas y ciertos requisitos y si no va a proceder el amparo. Aquí es casuístico, depende de si es educación, verás cómo lo vas a acreditar, si es urbanístico, cómo vas a acreditar. Aquí es importante que haya una afectación real, inminente, ¿sí? Y que tú tengas un interés cualificado, ¿no? En este caso, porque si tú dices, bueno, yo estoy inconforme, soy ciudadano, pues bastará ser un interés simple y conforme a ese artículo que mencioné hace rato, el 61 fracción 2, no va a proceder. Abogado, hablando del interés legítimo, que es el tema que nos ocupa, ¿se deben dar todos los elementos o con uno solo basta? Es decir, nos hablabas de una situación especial, una situación real, inminente, que es cualificada. Así es, cualificada. Cualificado. ¿Tienen que darse todos los elementos o basta con uno solo? Mire, en relación a la Constitución fue clara en determinar un elemento. El 107 fracción primera es que haya una especial situación frente al orden jurídico, es decir, si estás en materia de educación o si eres vecino, que tú acredites ese especial en el orden jurídico. La situación del interés cualificado se ha dado a través de las definiciones que ha dado la primera sala y la segunda, ¿sí? Que tú acredites esa afectación real e inminente y que se complemente prácticamente a que tú lo demuestres. Pero se ha ido complementando en lo que dice la ley de amparo y los criterios jurisprudenciales. Con esta explicación atinada que nos das, ¿quiere decir entonces que el hecho del interés legítimo en el amparo, estoy entendiendo que no opera de manera automática? Esto es, independientemente que se amplió la posibilidad de irnos a amparo, tú nos estás enseñando entonces que cada uno de estos elementos que componen el interés legítimo deben de acreditarse en el juicio. Sí, sí, claro. De hecho, en la Constitución se estableció que en cuestiones de procedimientos jurisdiccionales debe haber interés jurídico. Y en cuestiones distintos a los jurisdiccionales, a los que sean en materia laboral o en materia administrativa, podrá proceder el interés legítimo. O sea que sí, si hay interés jurídico, procede el amparo. Si hay interés legítimo, procede el amparo. Así es correcto. Si hay interés simple, caemos en el peligro de que simplemente se sobresee el juicio, no hay entrada al amparo y nos quedamos ahora sí que como el chinito milando. Así es correcto. Muy bien, ahora, en la práctica profesional, ¿es más sencillo el acreditamiento del interés jurídico o del interés legítimo? Fíjate que depende de cada caso concreto, que es
te vuelvo a repetir, es casuístico. Sí, claro. Porque cuando tú empiezas a analizar un asunto, empiezas a darle, para poder llegar al punto del interés cualificado, tú tienes que empezar a pensar cómo vas a acreditarlo, ¿sí? Entonces, ahorita hay un tema muy importante en relación a notarios, ¿sí? Patentes notariales que fueron expedidas y que hay, en ese caso, algún notario del gremio que estuviera, que se sintiera afectado por esas patentes que posiblemente no cumplieran las reglas, él pudiera ocurrir con el interés legítimo para que las revise, ¿no? Y ahí bastaría su patente, es decir, este es un asunto notarial y yo demuestro que soy notario y con eso acredito mi interés cualificado. O sea que hoy por hoy las oportunidades para lograr el respeto de los derechos humanos, que hoy es de moda en la Constitución en su artículo primero, hoy por hoy la posibilidad de que no seamos afectados, alterados en nuestros derechos, bienes, patrimonios y demás, hay una gran posibilidad. Sí, claro. Solo que nos estás enseñando que hay que saber acreditar los elementos. Sí, es correcto. Porque de no acreditarlo, perdemos ese derecho. Sí. Muy bien. ¿Qué más nos puedes hablar del interés legítimo? Bueno, hay... Trompetit dice que esta figura viene de la doctrina italiana y que posteriormente pasó a Europa hasta llegar a España, y España en su momento la incorpora a su constitución, ¿no? Si me permites leer el artículo 162.1 inciso B de la Constitución española, reza: toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, ¿sí?, así como el defensor del pueblo y el ministerio fiscal, ¿sí? Entonces se amplía la tutela y la legitimación para ocurrir a deducir un derecho, y esto prácticamente posteriormente baja a México a través del 107 fracción primera, y que ahora lo tenemos ya en la ley de amparo, y que cualquier abogado puede hacer uso de ello, ¿no? Sí, sin embargo, en la práctica sigo percibiendo la improcedencia de los juicios de amparo. Pues ahí lo único que había que ver en cada actualización, hay muchos criterios. Aquí en Chiapas pues, hay 7 jueces de distrito, y dentro de esos 7 jueces de distrito hay criterios discrepantes. Puedes tú presentar 4 demandas de lo mismo y puedes tener 3 admisiones y un desechamiento, o 3 desechamientos y una admisión, ¿sí? Y al final de cuentas, pues esos asuntos se van a definir hasta los amparos en revisión. ¿Algún secreto que nos quieras compartir para acreditar el interés legítimo? Pues aquí sería la situación de lo casuístico, es que uno se ponga a pensar en el derecho, en la afectación y cómo lo podemos acreditar. Si estás en una escuela, quienes interactúan, que son los papás, los directores, los maestros, que puedes meterlos a través de un acta que firmen todos ellos. Si estás hablando de una cuestión urbanística, cómo afecta y a quiénes, y cómo vas a acreditar si son vecinos, si es tu casa, si se rompió el piso porque entró una máquina, ¿no? O vuelvo al tema de... O la construcción de una planta, ¿no?, que vaya a provocar un daño al ecosistema. Ah, sí, claro, eso es muy importante, y de hecho, ahí fíjese que en ese caso, pues prácticamente la Corte no se pone tan rígida cuando es una cuestión ambiental, como que llegáramos a un punto que fuera un interés simple para darle esa prioridad o esa ponderación por la cuestión ambiental, ¿no? Pero sí, había que acreditarlo, y es muy buen punto ese. Muy bien, déjame hacer una pequeña pausa antes de continuar, y quiero saludar a las personas que amablemente nos están escuchando este programa. Damas y caballeros, para los que se están agregando a este momento, estamos hablando acerca del interés legítimo en el juicio de amparo, y tenemos con nosotros a un abogado especialista en el tema. Él es el licenciado Juan Eduardo Martínez Figueroa. Nos está escuchando y nos manda un saludo
el contador Walter Frank, también la contadora Carolina Fernández, Linda Lizama desde Zacatecas, Fresnillo, Laura Aceituno, Renata Guillén, Consuelo Evangelina Figueroa Solórzano, te manda saludos tu mamá, está pendiente, sí, yo creo que debe ser la más nerviosa tu mamá que tú, y tú eres el que está hablando. También nos manda saludos María Isabel Rodríguez Luna desde la Ciudad de México, y también el contador Amalio Alejo dice que le parece excelente el programa, y nos pregunta el contador Walter Frank, ¿contra qué actos puede ampararse? ¿Contra qué actos puede ampararse? En la cuestión del interés legítimo, pues por cuestiones ambientales, por cuestiones urbanísticas, por cuestiones económicas, por cuestión de índole profesional. A veces, por ejemplo, en los profesores se está dando una situación igual, ¿no? Das una plaza, dejas a otros fuera, pudieras acceder, ¿no? Siempre y cuando tú acredites que hayas pasado el examen, que tengas, pero estás pongamos un caso claro, tú presentas con tu amigo el mismo día, los dos quedan, tú estás en espera y él ya le dieron la plaza y ya está trabajando, ¿sí? Ahí hay una afectación y tú dices, bueno, ¿pero por qué? Y puede ser que tú tengas una mejor calificación que él y un mejor puntaje, ¿sí? En esos casos pudieras irte. Oye, y se me ocurre, abogado, ¿y los casos de los alumnos que presentan examen? Los casos de los alumnos son interesantes. El ejemplo que tú ponías, sí, de que uno queda y otro no. Sí. Aquí la Corte y los colegiados y los jueces de distrito aducen que si no tienes el carácter de alumno, todavía no puedes tener ese interés cualificado. Es decir, aquella persona que paga su ficha, está en prospecto de, ¿no? Paga su ficha, pero todavía no ha reconocido como alumno, porque la mayoría de los reglamentos de las universidades del país establecen que no has tenido un derecho reconocido a... ¿sí? Te haré una pregunta de orden práctico. Se me ocurre de dos alumnos que presentan examen, pero uno pasa el alumno número 1 y el 2 no pasa. Okay. El 2 tiene la sospecha que el 1 reprobó y él pasó. Tiene la sospecha, a lo mejor hace un examen subjetivo de que usted, su capacidad, que yo digo, imposible poderlo acreditar, que tú sepas más que yo o a la inversa, ¿no? Es un poco complicado. Ahora, la pregunta es, ¿pudiera promover el amparo el alumno número 2 a fin de revisar la situación del 1? Fíjate que yo tuve un caso así, de una estudiante de medicina, y se hizo y procedió el amparo, porque en primer lugar en el reglamento no se establecía ninguna figura suspensional, y por lo tanto se admitió, se dio el trámite y se obligó en este caso a las autoridades educativas a que nos dieran la contestación. Después de que se dio la contestación, encontramos un bloque en relación a que el examen lo hace el Ceneval y hay un contrato entre la universidad, ¿sí? Y lejos de que sea una apertura y una cláusula de exclusividad y de confidencialidad que hace que cierre. Entonces la universidad te dice, yo no te apliqué el examen, lo aplicó él, velo con él. Al final de cuentas logramos que nos dieran, ampliamos para llamar al juicio, en este caso al Ceneval, pero cayó en otro juzgado de distrito y ahí nos desecharon la demanda, nos fuimos a la queja, el colegiado administrativo lo confirmó y ahorita está en revisión la cuestión de la sentencia. Entonces... esperemos que termine bien. Pero sí es un caso que está... Muy bien. Sí, que se planteó. El contador Amalio Vallejo pregunta, ¿se puede promover juicio de amparo por impuestos locales que imponen los municipios a los comercios? Impuestos locales que imponen... Sí, claro. Sí. De hecho, ahí lo único que había que ver es la norma que se transgrede y por qué. Si a veces hay impuestos que se tasan como fijos y pues eso es inconstitucional, ¿no? No hay una... Perdón, en el caso de derechos que se tasan como fijos cuando... Perdón,
los derechos, impuestos municipales. Ajá, sí. Las tasas fijas. Sí, es que el impuesto es el que se puede mover y el derecho es una cuota fija. Sí. A eso voy. Entonces, a veces los derechos se tasan como, por ejemplo, si tú pides unas copias, te dicen, si 40 copias de la hoja te vale tanto. Eso es inconstitucional. Ok, entonces te pregunto, aprovechando el comentario atinado que nos hace Amalio Alejo desde Palenque, ¿procede el amparo por interés legítimo jurídico por las leyes que se van reformando o van saliendo? No en todos los casos, había que hacer un análisis en los cuales sí necesitas un interés legítimo un interés jurídico o un interés legítimo para poderlos accionar, ¿sí? Para que tengas el resultado que tú esperas. Independientemente del interés legítimo o interés jurídico, ¿sí procedería entonces el amparo por las leyes que van reformando, se van saliendo? Sí, claro, siempre y cuando sean inconstitucionales, ¿no? Claro. Que choquen con algún parámetro de la Constitución. Muy bien. Sí. También te manda saludos Ismael Orantes, dice muchas felicidades de parte de la familia desde Howard. Gracias. Muy lejos de aquí, ¿eh? También nos escucha nuestro buen amigo el doctor Juan Alberto Carrasco, él dirige una radiodifusora por internet también, a Argos Cursa Radio, y le envío un cordial saludo. La contadora Rosa María Zúñiga desde la Ciudad de México, a ella le parece un excelente programa. Fabiola Méndez, un saludo para ti, licenciado Juan. Para mí no, pero quiero ser extensivo para mí. También el contador Wilfredo Fabián, desde Tuxtla Gutiérrez, también le parece un excelente programa. Okay. Gracias. Muy bien. Mi estimado abogado Juan Eduardo Martínez Figueroa, tratamos el tema de interés legítimo. ¿Algo que nos tengas que comentar ya para cerrar este programa? Pues yo combinaría a mis compañeros abogados a que explotáramos, esta es una herramienta más dentro de la caja, un martillo, una nueva herramienta que podamos explotar y para poder ayudar a la ciudadanía, ¿no? En forma individual o de manera colectiva, ¿no? ¿Te parece una tienda entonces la reforma a la ley de amparo, la incorporación del concepto de interés legítimo? Sí, claro. Sí, y debería de hacerse un poco más ágil. De hecho, yo considero que el amparo es el medio más eficaz de control constitucional que existe y de defensa también que tenemos en México, pero debería de ser más ágil, más accesible, porque es muy técnico. ¿Nulificó el principio de definitividad del concepto de interés legítimo? No. Por eso le digo que es casuístico y depende de muchas situaciones que se pudieran dar. Por ejemplo, aquí en Chiapas, si estamos hablando de un acto administrativo, te obliga, tenemos una ley de procedimientos administrativos, a que tú agotes, en este caso, el recurso, el juicio contencioso, revisión, ¿sí? Pero por disposición de la Corte, como en esa ley, las figuras suspensionales que están previstas ahí prevén mayores requisitos a los que están previstos en la ley de amparo, los excepcionó. Entonces ya queda a decisión del abogado si ocurres o te vas directamente al amparo. Te puedes ir directamente al amparo en esos casos administrativos. O sea que la facilidad del interés legítimo no debe llevarnos a la decisión inmediata de acudir a un juicio constitucional sin previamente agotar, en este caso, un juicio administrativo o un juicio previo al amparo, sobre todo cuando no se da eso que tú nos decías, de mayores requisitos en la figura suspensional. Porque quiero pensar que si la suspensión cumple requisitos menores a la ley de amparo, tendríamos que agotar el principio de definitividad. El principio de definitividad. Pues muy bien. Pues yo creo que nos has dado varias sugerencias, varias recomendaciones. También, sobre todo, nos has anticipado que el hecho del interés legítimo, aun cuando abre la posibilidad de agotar el juicio constitucional, me parece que tenemos que ser muy cuidadosos para saber si estamos agotando bien, ya sea el interés jurídico o el interés legítimo. Es correcto. ¿Algún libro que quieras sugerir a la gente que nos escucha? Bueno, la Corte tiene muchos
muchos libros y este sería un... De hecho, te estaba viendo que pertenece Sí. a una serie titulado Sobre estudios introductorios sobre el juicio de amparo, y este es el número 4, Es el número 4. el ejercicio de la acción de amparo. Sí, y ahí en la página, a partir de la página 85 hay un capítulo expreso del interés legítimo. Pues déjenme sugerirles, ahora sí que a recomendación de nuestro invitado del día de hoy, esta colección que emite, que son varias las que emite la Sí, Suprema Corte. es correcto. Y este de amparo me parece interesante, sobre todo para que podamos entender bien el concepto y no pensar que por todo, y que sea una manera muy sencilla de poder cumplir los requisitos para agotar un juicio de amparo. Claro que sí. De hecho, yo te voy a dejar aquí, licenciado René, 2 archivos Ajá. de criterios jurisprudenciales del interés legítimo y de los fundamentos que están en la Constitución y en la Ley de Amparo, para que si alguien de tu auditorio quisiera, sí. Muy bien, pues miren, se comunican con nosotros el día de mañana, nos escriben, nos hacen su comentario, y aquí nuestro invitado de hoy, el licenciado Juan Eduardo Martínez Figueroa, amablemente nos comparte varios criterios, 2 archivos, criterios interesantes que nos pueden dar un mejor panorama aunado a lo que nos has dicho esta noche. Sí, claro que sí. Pues muy bien, pues estimado público, queremos agradecerles a ustedes por su atención en esta ocasión al tema interés legítimo en el juicio de amparo. El próximo lunes tenemos una cita ustedes y nosotros para seguir compartiendo lo que los invitados cada noche, con la especialidad que manejan, nos ayudan para un mejor ejercicio profesional, y también al pequeño, mediano o grande empresario poder aportar alguna sugerencia que pueda servirle en su ejercicio comercial. Y queremos agradecerle al invitado, al licenciado Juan Eduardo Martínez Figueroa. Sí. Abogado, tengo solamente una inquietud. Sí, dígame. Si alguien del público quisiera contratarte como abogado, tiene alguna problemática la que has comentado, ya sea ambiental, de salud, de educación, no sé si sea mucho decirte, podemos llamarte, ¿dónde te podemos localizar? Sí, claro que sí. El despacho donde laboro se llama Chanona y Asociados. El teléfono es 615-5360 y el celular de su servidor es 961-21-777-92. Pues lo tienen en pantalla los datos del abogado, me parece que es la persona indicada. Si usted tuviera una problemática de carácter judicial en cuanto a un amparo, una actuación de carácter administrativo, me explicaba fuera del aire sobre su ejercicio profesional, y sobre todo si usted vive en Chiapas, en Tuxtla, en la capital, pues para qué acudir a otras instancias si tenemos elementos o profesionistas tan destacados como el licenciado Juan Eduardo Martínez. Así que, señores, el próximo lunes tenemos una cita usted y yo. Soy René Ruiz y gracias por escuchar el programa Hechos y Derechos de Público y Privado. Hasta luego y que Dios los bendiga.